Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, reconociendo la grandeza de nuestro Dios, con el cual estamos agradecidos por su inmenso amor y su misericordia y por darnos la oportunidad de un nuevo amanecer. La Biblia, la palabra de Dios, declara y dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. También damos gracias a ustedes por tener a bien el recibir, el oír, el escuchar, ver y por qué no compartir este audio, este video, que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes, y si es de bendición, pues comparta con otros esta gran bendición. Hemos venido compartiendo con ustedes en este espacio de este nuestro devocional una serie que hemos titulado Bajo la Nube, basándonos en Éxodo capítulo 40 versículo 34 al 38 y Números capítulo 9 versículo 15 al 23. Estamos compartiendo un tema sobre los misterios del reino de los cielos, y es que a los que están bajo la nube se les da a conocer los misterios del reino de los cielos. Y hablando de esos misterios, estamos hablando de lo que es la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. En día pasado compartíamos con ustedes esta enseñanza, este tema, y queremos seguir, ya que estuvimos compartiendo sobre lo que es la encarnación. Ya de eso hablamos, compartimos algo sobre eso, y estuvimos hablando de lo que es la muerte, y hablando del misterio de la muerte del Señor Jesucristo. Decíamos que antes de tocar ese punto íbamos a hablar de lo que es la muerte. Ya hablamos que es la muerte. También compartíamos y decíamos las clases de muertes que hay, gloria al Señor, y decíamos que hay varios tipos de muerte. La muerte física, ya de eso hablamos, compartimos la muerte espiritual, la muerte eterna o segunda muerte, y la muerte a la carne. También hablábamos y compartíamos y decíamos que había una pregunta allí: ¿por qué morimos nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en cuanto a esto? Y hablamos que la respuesta a esta pregunta o a esta inquietud está en el Edén. La historia del Edén indica que los humanos morimos porque desde el principio hemos rechazado la oferta de la vida. Y es ahí donde nosotros nos basamos para hablar sobre esto, el por qué nosotros nos alcanza el espíritu de la muerte. Ahora surge otra pregunta, y es: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Ya de eso compartimos y decíamos que no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz, según lo registra la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 8. Ahora vamos a hablar en sí del hecho del suceso de la muerte de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Y esto es muy complejo, pero no imposible. Y para esto se requiere de la fe, según lo habla Hebreos capítulo 11, donde el autor de los Hebreos relata y dice lo siguiente. Los versículos 1 y 2 del capítulo 11 de Hebreos dicen lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El versículo 6 del mismo capítulo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que el acto de creer y aceptar que Jesús murió por nosotros es un acto de fe. Y los primeros discípulos de Jesús hacen una lista con diversas afirmaciones acerca de la muerte de Jesús. Por lo menos el apóstol Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15,
versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo en este caso está indicando que se acepta la muerte de Jesús conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya estaba escrito y dado y dicho de él, lo que había de padecer él a favor de la humanidad o por nosotros. Cristo murió por nosotros, o sea, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como lo dice el apóstol Pablo, lo acabamos de leer allí. También tenemos en cuenta que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice el apóstol Pablo en Romanos, Cristo murió por nosotros, según Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es la propiciación de nuestros pecados y murió por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos allí por la palabra de Dios, por la Escritura, que Cristo padeció, murió a favor o por nuestros pecados, por toda la humanidad, por todo el mundo. Se nota allí el uso de la frase Jesús murió por nosotros. Ahora sale a relucir otra pregunta. ¿Por nosotros cómo? ¿Quiénes somos nosotros para que alguien hubiese muerto por nuestros pecados o en lugar de nosotros? Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, los escogidos, los que estamos bajo la nube. Y hay una teoría que se le conoce como la expiación limitada. Esta teoría enseña que Cristo solo murió por los elegidos, o sea, por los que Cristo previamente eligió para morir por ellos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario. Miramos algunos pasajes, ya los leímos, que está diciendo que Cristo murió a favor de nosotros, a favor de toda la humanidad. No está válida esta teoría conocida como la expiación limitada, que Cristo murió por cierto grupo o por ciertas personas o por algunos que Él eligió. Miremos lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Por la iglesia, claro que Cristo murió por la iglesia, porque es allí donde le aceptamos por fe. Ya decíamos al inicio de la enseñanza que Cristo viene a morir por nosotros, viene a morir por la humanidad, pero esto se requiere de fe. Cristo muere por la humanidad, pero se requiere de fe, y es allí donde nosotros aceptamos el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros o por nuestro lugar, y entonces aceptamos ese sacrificio que Cristo hace en la cruz del Calvario y hacemos un paso de fe y un paso de oración,
y hacemos una oración en fe y aceptamos a Cristo en nuestro corazón y pedimos que Él limpie nuestros pecados. Y es lo que encontramos allí en lo que dice la Escritura, lo que habla la Biblia. Por lo menos miremos en el caso de nosotros como iglesia. ¿Por qué llamamos iglesia? Porque hay el pasaje escrito donde el apóstol Juan dice que a los suyos vino, refiriéndose al pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron. Pero dice algo muy importante allí, mas a todo aquel que le recibe y cree en él, o sea, recibe ese sacrificio, recibe el hecho de que Cristo haya venido, mas a todo aquel que le recibe le da la autoridad, le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Entonces, Cristo muere por la iglesia, padeció por la iglesia. Esto es lo que se hace por fe al creer en Él y recibir esa redención a través de la muerte de Jesucristo. Veremos algunos pasajes bíblicos y analicemos algunos pasos en cuanto a esto. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, los versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este pasaje está hablando de cómo Cristo amó a la iglesia, y amó a la iglesia que dice que se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo amó sacrificialmente a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque Él hace la entrega, Él hace el sacrificio y entonces le reciben. Los que le reciben entonces hacen parte de ese pueblo que es la iglesia, ese pueblo que son los hijos de Dios. Ya te lo acabo de recalcar y decir lo que dice en la Escritura del Evangelio de Juan, donde registra que vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le rechaza. Entonces, por la gracia y por la misericordia de Dios, Dios entonces envía a Jesús, dice, mas a todo aquel que le recibe, aquel que no le rechaza, todo aquel que le recibe y cree en Él, dice que da el honor, el poder, la autoridad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Y como decíamos en días anteriores, en días pasados, hablando de la encarnación, que estos hijos no son engendrados por sangre y carne, sino que son engendrados por Dios. Voy a leer el pasaje bíblico para que quede aún más claro. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He ahí el asunto de el sacrificio de Cristo Jesús. Vino por la humanidad, pero algunos le han recibido hasta este momento y algunos no. Y a aquellos que le recibieron le da la autoridad, le da el poder, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 8 lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está nuevamente la declaración del apóstol Pablo, hablándole a los romanos, diciéndoles que Cristo murió por nosotros. Se hizo carne, se hizo pecado en propiciación por nosotros. Entonces, Él es
esa propiciación o fue propicio a nosotros por nuestros pecados, se hizo ofrenda por nosotros ante Dios. Primera de Corintios capítulo 15, ya lo leímos al inicio, y están los versículos 3 y 4 que lo habla claramente allí la Escritura. Pablo está dando testimonio de sí mismo y habla a la iglesia de Corintio y le dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está hablándole a los corintios y diciéndole: yo les estoy hablando de algo que a mí me enseñaron, que a mí me dijeron, lo que yo recibí, eso es lo que les estoy enseñando. ¿Y qué es lo que él les enseñaba? Lo que era lo que él había recibido. Dice el texto, la segunda parte del versículo 3 del capítulo 15 de 1 de Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y él aclara conforme a lo que estaba escrito y dado para que se cumpliese en la vida de Jesús esto que él había venido a hacer. Y dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que esto de lo que él está hablando es conforme a la palabra, conforme a lo que se había dado de la vida de Jesús. Fijémonos ahora que Cristo no solo murió por nosotros, sino por todo el mundo. En 1 de Juan ya lo leímos, capítulo 2, versículos 1 al 2, y también leímos en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Vamos a volver a leer estas escrituras, estos pasajes, y estaremos compartiendo con ustedes lo que estamos hablando. Que Cristo no solo murió por nosotros, sino por todo el mundo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan, sino también por los de todo el mundo. Hebreos 2.9, que ya también lo compartimos, lo leímos, vamos a volver a leer ahora. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Isaías capítulo 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue de algunos. Cristo lleva el pecado de toda la humanidad. Por eso dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo hace el sacrificio. El Cordero es sacrificado por todos. Ahora, ¿cuántos son los que aceptan ese sacrificio? Los que aceptan el sacrificio son los que son llamados iglesia, son los que son llamados hijos de Dios. Los que no lo aceptan, pues han rechazado la gracia del Señor. Juan capítulo 1, verso 29. Es el evangelista, el apóstol Juan, anunciando que había venido alguien llamado Juan el Bautista, que andaba bautizando, y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Este es Juan el Bautista, el que está bautizando, y cuando Juan está bautizando a las personas que venían a él, dice que vino Jesús, y cuando Jesús viene a él lo observa, ve, analiza a esa persona que está descendiendo, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Señaló a Jesús y lo señaló como el Cordero de Dios, y dice que quita el pecado del mundo. Siempre hago énfasis en esta expresión que está diciendo Juan el Bautista aquí. Dice que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el pecado de un individuo, no solamente el pecado de una familia, no solamente el pecado de una nación, sino el pecado de todo el mundo. Y es claro cuando la Escritura, la palabra de Dios, lo establece y lo dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 1 de Timoteo,
capítulo 2, el apóstol Pablo hace unas instrucciones allí muy adecuadas para esto, hablando de que Cristo vino y murió por todo el mundo. Mira lo que dice el versículo 5 y el verso 6 del capítulo 2 de 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vino en rescate por todos y se dio testimonio a su tiempo. El versículo más fuerte en contra de la teoría de la expiación limitada es 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora a esto, mi amado, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, surge otra pregunta. Si Cristo murió por todos, ¿por qué entonces no son todos salvos? La respuesta a esto es por el simple hecho de que cada uno debe experimentar una fe creyente en Cristo Jesús, quien fue el que murió por nuestros pecados. Porque si no creemos en Él y que Él es el que muere, se sacrifica por nuestros pecados, entonces nosotros morimos. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 23 y 24. La Escritura dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Simple y llanamente es esto: el que no acepta el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el que no lo recibe por fe y que Cristo murió por nosotros. Si Jesús murió por nosotros como ¿quiénes somos nosotros? Somos aquellos que nos habíamos descarriado, como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos, nos fuimos como ovejas apartadas, mas Dios, el Padre, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, y ahora que Él carga el pecado de todos nosotros en Él, ahí entonces lo tenemos nosotros como humanos, como individuos, como aquellos que necesitamos ser rescatados, aceptar ese rescate. Es como cuando usted está caído en una fosa, en un pozo profundo, y entonces le lanzan la cuerda a los que están acá afuera para que usted tenga un medio para poder salvarse, para poder salir de ese hueco, de esa fosa profunda. Es lo que hizo Dios por nosotros a través de Jesucristo. Si el que está allá en la fosa profunda no acepta la cuerda, no se agarra de la cuerda y los otros los jalen, entonces no va a poder salir de esa fosa. Igualmente sucede con lo que Dios hizo por nosotros, la humanidad. Simple y llanamente, así como se los acabo de describir. Recordemos también que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso lo escribe el apóstol Pablo y está allí registrado en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He allí la situación, he allí el asunto. Por eso predicamos del Evangelio, por eso anunciamos el Evangelio, porque hubo un sacrificio de alguien que vino a darse por nosotros, que es Cristo Jesús, y eso hay que anunciarlo y hay que decirlo. Y así como lo anunciaron los discípulos, como lo anunció Pablo, como lo dijo Pablo a lo que leímos al inicio en 1 Corintios capítulo 15, donde dice conforme a las Escrituras, conforme se nos dijo, conforme se nos enseñó, eso yo recibí, eso yo estoy dándole. Y Jesús dijo, de gracia recibiste, hablen de gracia, den de gracia a los que recibieron de gracia.
Por eso estamos nosotros predicando el Evangelio a aquellas personas que aún no han conocido al Señor. Hasta este tiempo hay mucha gente que todavía no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que ese sacrificio fue con un propósito. Siempre digo y uso esta expresión, ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fue un show, no fue un espectáculo, fue un sacrificio magno a favor de nosotros. Ahora quiero terminar con esto. Tú que todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, es tiempo ya. Es tiempo de que le recibas y vivas una vida nueva para Él. Porque muchos de nosotros aceptamos el nacimiento, como se acaba de celebrar en un mes atrás. Ya estamos casi al mes de que se celebró el nacimiento de Cristo Jesús. Y mucha gente celebró y mucha gente brincó y hizo fiesta por el nacimiento. Pero ese nacimiento fue con un propósito. Y esto lo explicamos en otra enseñanza, en otra serie que hemos titulado Del pesebre a la cruz. Nació en un pesebre, pero nació con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de nacer fue morir en la cruz del Calvario para darnos redención a nosotros, para darnos vida y vida eterna. Y a eso te estoy llevando en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú que todavía no has aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en tu corazón y quieres recibirle en esta hora, puedes hacerlo y puedes orar conmigo esta oración. Repite conmigo esta oración y recuerda, antes de repetir esta oración, no es un acto de religión, no es un acto de tradición, es un acto de fe. Y te voy a recalcar lo que dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que ese mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nace con un propósito, muere con un propósito y resucita con un propósito. Así que en este momento, en fe, repite conmigo, amigo o amiga, tú que todavía no has aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en tu corazón y le has recibido, puedes hacerlo ahora. Y repite, Señor y Dios, te doy gracias por tu inmenso amor y misericordia, por lo bueno que tú eres. Padre, gracias por amarme, enviando a Jesús a morir en la cruz del Calvario por mi vida, por mis pecados. Jesús, gracias por tu obediencia, que viniste a morir, a sacrificarte por mí en la cruz del Calvario. Ahora abro mi corazón y recibo a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pido que perdone y limpie todos mis pecados con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario a favor mío. Porque a eso vino Jesús, a morir por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los salvados, y no lo borres nunca. Acéptame como tu hijo, que yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración y tiene un lugar cerca donde congregarse, donde se comparte la palabra de Dios, donde se predica de Jesús, acérquese y siga congregándose y verá la bendición que Dios tiene preparada o preparado para usted. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Y te espero en otra oportunidad para que sigamos hablando del siguiente paso, como es el paso de la resurrección, que es otro misterio revelado. Bendiciones.